Somos la Iglesia Bautista Oreb. No nos quedamos quietos, nos adaptamos para llevarte un mensaje fresco, de aliento y esperanza de parte de Dios. Nuestros pastores Gilberto Gutiérrez y Yanire Gutiérrez siguen impulsando el trabajo de la Iglesia más que nunca. No descansaremos nuestro trabajo para el mundo. Seguiremos proclamando el Evangelio que transforma vidas. No callaremos, lo anunciaremos públicamente y por las casas. Bienvenido a Oreb, una comunidad con los brazos abiertos. Hola queridos hermanos más 30, es un gusto poder estar reunidos con todos ustedes a través de este medio. Dianita y yo les damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión virtual para continuar con nuestro diplomado Liderazgo con Propósito. Muchas gracias por estar conectados. Es importante que durante la contingencia nos mantengamos unidos a través de todos los medios digitales que están a nuestro alcance y que nos estemos alimentando abundantemente de la palabra de Dios, porque únicamente en ella es que vamos a encontrar el aliento que necesitamos en este tiempo. Y solo en Jesús encontraremos la salvación, la paz y la esperanza. Agradeceremos su participación en el chat durante este estudio. Isra y yo y todos nuestros consejeros los queremos mucho y les enviamos un fuerte abrazo con sabia distancia. Dios los bendiga. Bienvenidos. Bueno, hermanos, vamos a leer un pasaje de la Biblia, del libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 1 al 6, que a su letra dice: Palabra de Nehemías, hijo de Acaldías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están de gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias porque nos permites estar reunidos bajo esta tecnología, Señor. Gracias por ella, Señor, porque nos permite escuchar tu palabra, Padre. Gracias también porque nos protege, nos cuidas y nos das la certeza de que siempre estás con nosotros. Nos das esa confianza. Gracias, Padre, también por este discipulado, Señor, que nos enseñas en tu palabra para ser líderes, Señor.
Te ruego, Señor, que nos hagas hacedores, Señor, a cada uno de nosotros. Y también para quien vaya a llevar este discipulado, que seas tú quien nos guíe y nos dicte tu palabra, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. canción de redención suena en nuestro corazón. No nos detiene ni la noche ni el sol, pues el fuego de tu amor arde en nuestro corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Fue tu poder el que nos hizo libres, tuya es la gloria. Encendiste tu fuego en el corazón y nunca se apagará. Somos libres y tuya es la gloria. Nos rescataste
con tu gracia y poder, tu amor nos perdonó, tu perdón nos levantó. Nos levantaste y vivimos por tu amor. Te entregamos nuestro ser, nuestro canto y nuestra fe. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Fue tu poder el que nos hizo libres, tuya es la gloria. Encendiste tu fuego en el corazón y nunca se apagará. Somos libres y tuya es la gloria. Te levantaste con poder, resucitaste y nos levantamos, nos levantamos para anunciar tu gran amor y proclamarte. Hoy nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Fue tu poder el que nos hizo libres, tuya es la gloria. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Fue tu poder el que nos hizo libres, tuya es la gloria. Encendiste tu fuego en el corazón y nunca se apagará. Encendiste tu fuego en el corazón y nunca se apagará. Somos libres y tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Amén, Señor. Hola hermanos, es un gusto saludarles. Esperando que se encuentren muy bien, les enviamos un fuerte abrazo. Quiero compartirles que aún durante esta contingencia es muy importante que nos mantengamos unidos, así en la distancia, y que acudamos en todo momento a nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros es muy importante saber cómo se encuentran, cuáles son sus dudas, sus comentarios con respecto al diplomado. Por eso queremos invitarlos a que nos escriban a las redes sociales, Facebook, YouTube y al grupo de WhatsApp, no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Los amamos, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Es momento de poner nuestras peticiones delante del Señor, agradeciéndole y confiando en que sus misericordias son nuevas cada mañana. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, en esta tarde te agradecemos, Padre, por este tiempo que podemos tener. Gracias porque aún de esta manera podemos estar juntos, unidos, Señor, en comunión, orando unos por otros, Padre. Queremos darte las gracias porque hasta el día de hoy tú has tenido cuidado de nosotros, Señor. Y queremos depositar, Señor, en tus manos nuestras necesidades. Tú nos conoces, Padre, conoces nuestros dolores, nuestras aflicciones. Queremos pedirte, Señor, rogarte que tú nos cuides, nos des la salud, Señor, que necesitamos en estos momentos de crisis en nuestro país. Te pedimos por la economía de nuestros hogares, los trabajos, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre. Sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas en tus manos, Señor. Enséñanos a depender de ti, Señor, completamente. Sabemos que tus planes son de bien, Señor, para nosotros porque nos amas. Permítenos tener tranquilidad, confianza, Señor, en que tú vas a cuidar, Señor, de cada uno de nosotros. Te damos la honra y la gloria en esta tarde, Padre.
bendice a nuestra iglesia. Buenas tardes, hermanos. Haremos un repaso de forma rápida de la tarea que dejamos en nuestra sesión 2 del diplomado Liderazgo con Propósito. El primer ejercicio que debimos realizar consistió en contestar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las 3 cosas que le pido a Dios para poder ser un líder de influencia positiva? Recordando la sesión anterior, las características o funciones que debe tener un líder de acuerdo a la voluntad de Dios son las siguientes. Número 1, debemos hacer lo que esperamos que se haga, debemos hacerlo primero y mejor. Número 2, dirigir a los demás en una dirección correcta. Número 3, debemos entender el honor y privilegio del liderazgo y estar dispuestos a pagar el precio. Número 4, debemos tener una visión clara de lo que Dios quiere. Número 5, debemos ser de la vanguardia. Y número 6, debemos entender que no seremos evaluados por lo mucho o poco que hagamos, sino por haber hecho o no lo que correspondía. De acuerdo a lo anterior, ¿cuál fue nuestra respuesta, hermanos? Espero que hayamos reflexionado sobre ello. La siguiente parte de la tarea consistió en leer el libro de Nehemías del capítulo del 1 al 8 y contestar las siguientes preguntas. Número 1. ¿Qué cualidades o características de líder encontramos de Nehemías? El libro de Nehemías trata de la reedificación del muro de Jerusalén, bajo la dirección de Nehemías. Nehemías, el copero del rey persa, se entera de que los muros de Jerusalén se encuentran en ruinas, llevando a Nehemías en constante oración a Dios, y la respuesta de parte de Dios fue la de darle la comisión de reedificar los muros de Jerusalén. Nehemías era un hombre de oración, era guía para otros y los involucraba en la misión, en este caso la reconstrucción del muro de Jerusalén. Pregunta número 2. ¿Qué tipo de liderazgo ejerció Nehemías? A partir de nuestra lectura de los capítulos del 1 al 4 del libro de Nehemías, podemos ver claramente que el liderazgo que Nehemías ejerció fue un liderazgo para Dios. Número 3. ¿Cuáles características de Nehemías coinciden con las mencionadas en la lección que se refieren a las que debe tener un obispo? Las características que encontramos que corresponden a las que debe tener un obispo, también llamado líder, son las siguientes. La de hacer primero y mejor lo que esperaba de los demás, lo encontramos en Nehemías 2, del versículo del 1 al 10. La de dirigir a los demás en la dirección correcta, lo encontramos en Nehemías en el capítulo 2, del versículo del 11 al 20. Y del 3, del 1 al 32. De entender el honor y privilegio del liderazgo y estar dispuesto a pagar el precio, lo encontramos en Nehemías en el capítulo 4, del 1 al 23 y capítulo 6, del 1 al 19. La visión clara de lo que quería Dios lo encontramos en Nehemías en el capítulo 1, versículo del 4 al 11. Debemos hacer lo que esperamos que se haga y debemos hacerlo mejor y primero, lo encontramos en el capítulo 2, del 1 al 10. Debemos entender que no seremos evaluados por lo mucho o poco que hagamos, sino por haber hecho o no lo que nos correspondía. Lo encontramos en Nehemías capítulo 5, del 1 al 9. Con esto, hermanos, concluimos la revisión de la tarea de la sesión anterior. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Vamos a decir nuestra confesión de fe. Levantemos la Biblia con la mano derecha. Esta es mi Biblia, a través de la cual escucho la voz de Dios. Me ayuda a comprender mi pasado, vivir mi presente y alumbrar mi futuro. La oiré, leeré, estudiaré y aplicaré a mi vida hasta reflejar con mis hechos que Jesucristo vive en mí, para nunca más ser el mismo, por la gracia de Dios. Amén.
Muy buenas tardes, amados hermanos, qué gusto verlos por acá nuevamente en este diplomado de liderazgo con propósito o liderazgo al estilo Nehemías. Este liderazgo recordarán que está basado principalmente en el libro Pásame otro ladrillo de Charles Swindoll, en el libro de liderazgo con propósito de Rick Warren y en el material propio preparado por el pastor Gilberto Gutiérrez para el liderazgo de la Iglesia Bautista Oreb. Vamos a comenzar esta segunda lección, esta lección introductoria que, como ustedes saben, vamos a empezar con 3 temas fundamentalmente. El primero va a ser todo lo que tiene que ver con una descripción de líder para las iglesias, conforme al perfil bíblico. Posteriormente vamos a ver los antecedentes y contexto histórico del libro de Nehemías y finalmente quién es Nehemías. Posteriormente, a partir de que terminemos esta sesión del día de hoy, comenzaremos ya con el material directamente de las lecciones de los libros que les comenté. Bien, vamos a orar para comenzar. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde por la posibilidad de estar reunidos aquí para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones, que nos hables a través de este estudio, Señor, y que todo lo que podamos aprender lo podamos poner en práctica, Señor, para honrarte, para glorificarte y para ser mejores líderes cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, la primera sección, como les decía, cómo es el líder que Dios quiere en Oreb y en cualquier iglesia cristiana. Y esto lo vamos a basar en el texto de 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que, envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Fíjese qué hermosos consejos del apóstol Pablo a Timoteo para que pueda ser un buen líder en su iglesia. Y vamos a tener un acróstico con la palabra líder, 5 ideas importantes que vamos a tener en esta sección. La primera idea importante se refiere a libre de vicios. Libre de vicios. Dice, pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, sobrio y no avaro. Las cosas de un ser humano no pueden vencer, dejar de hacer. Son cosas que nos vencen y como hijos de Dios debemos dejar cualquier cosa que nos venza y darle el primer lugar a Dios. De tal manera que esos vicios, esas cosas que nos esclavizan, se las entreguemos al Señor y que Él las trate. Recordemos que un líder cristiano es libre de toda atadura. Ahí tienen unos espacios para llenar. Entonces, la letra L es libre de vicios y en el segundo espacio es libre de toda atadura. Ahora, amado hermano, yo quisiera que reflexionaras en lo siguiente. ¿Qué ejemplos de vicios conoces y cuáles has tenido en algún momento de tu vida? Reflexiona al respecto. Bien, esperemos que nos hayan compartido sus respuestas a través de los grupos de chat, de Facebook, de YouTube, y para que podamos irnos retroalimentando entre todos y que podamos enriquecer esta sesión. La segunda idea importante o la segunda letra de este acróstico de líder es la letra I, íntegro en su estilo de vida. Y esto se basa en el texto donde dice, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible. Lo que creemos se muestra con hechos, hermanos, que nuestra vida exprese nuestra fe. Y aquí es importante que vivamos correctamente, que no vivamos con un pie en el mundo y con otro pie en el cristianismo, que realmente seamos hermanos que nos conducimos rectamente, que todo lo que hacemos lo hacemos para honrar y glorificar al Señor. Aquí te hago la siguiente pregunta, amado hermano. Dame algunos ejemplos de qué entiendes por dar un buen testimonio. ¿Y tú das buen testimonio? Te doy un tiempo para que contestes. Bien, pasamos a la tercera letra del acróstico líder, la letra D, diligente en su trabajo. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
La madurez de un líder cristiano se muestra en su alto compromiso y su disposición para entregarse. Trabajémosle dando toda la gloria al Señor. En su espacio que está por ahí dentro de esta palabra, es diligente en su trabajo y luego es trabajemos dándole gloria a Él. ¿Cómo honras y glorificas a Dios con todo lo que haces? Esa es la pregunta que debes de contestarte. ¿Cómo honras y glorificas a Dios con todo lo que haces? Te doy un pequeño tiempo para que escribas y respondas y compartas tus respuestas. Bien, esperemos que haya sido de bendición estas respuestas para nosotros, hermanos. Pasamos a la letra E, cuarta letra del acróstico líder, y un líder debe ser ejemplar en su vivencia familiar. Y esto lo vemos en el pasaje que leímos en la sección donde dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que nuestra experiencia familiar honre a Dios. Honremos a Dios con todo lo que hagamos, que nuestra familia honre a Dios, seamos aquellos que son papás o cabezas de familia, aquellos que son hijos, busquemos que nuestros padres también honren y glorifiquen a Dios o nuestros hermanos también. Aquí la pregunta es, ¿cómo haces esto? ¿Cómo tienes una vivencia familiar ejemplar? Dame algunos ejemplos. Bien, pasamos a la quinta letra de este acróstico, líder, la letra R. Y ahí en el espacio vas a poner revolucionario en relación con el mundo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. La fe de un líder traspasa las paredes del templo. Seamos cristianos de tiempo completo, hermanos, no solamente cuando estamos con los hermanos. Y esto es muy importante. ¿Cómo innovamos para revolucionar nuestra relación con el mundo? Te doy un ejemplo. Aquí en nuestra iglesia lo que estamos haciendo en este momento es generar el mayor contenido evangélico, el mayor contenido de discipulado que se pueda generar para que podamos alcanzar a la mayor cantidad de hermanos posible. Y créeme que estamos duplicando o triplicando lo que estamos generando en contenido con relación a cuando empezamos en la pandemia. Y la idea de esto es compartir, sembrar semillas por todo el mundo para que aquellas personas que caigan en un corazón fértil puedan tener esta enseñanza y puedan seguir creciendo en su discipulado, en su madurez como hijos de Dios. Hasta aquí entonces damos una repasada muy rápido al acróstico, líder, libre de vicios, íntegro en su estilo de vida, diligente en su trabajo, ejemplar en su vivencia familiar y revolucionario en relación con el mundo. Bien, vamos a la segunda parte de esta lección. Dice antecedentes de Nehemías y contexto histórico. Vamos primero a la introducción del libro de Nehemías. Podemos ver ahí en la pantalla algunas cosas importantes de este libro. El autor de este libro no se tiene la certidumbre clara de quién es, pero los estudiosos dicen que puede ser Esdras o Nehemías. Por lo general se cree que en su momento los libros de Esdras y Nehemías constituían un solo libro. Su fecha de escritura fue alrededor de 425 a.C. y el nombre de Nehemías significa Jehová consuela o conforta, es decir, un tipo de Mesías que libera. Y si vemos su vida de Nehemías a lo largo de su libro en la Biblia, podemos ver que efectivamente es un libertador, es un constructor de muros, es una persona que revoluciona nuevamente Jerusalén para que pueda restablecerse el orden, la gente pueda restablecerse el culto y además los hermanos o los judíos puedan también sentirse seguros porque ya han reconstruido su muralla nuevamente. Temas relevantes de este libro de Nehemías lo podemos ver en la siguiente gráfica. El primer tema de importancia es la reparación de los muros de Jerusalén. Esto se refiere principalmente a reformas civiles y lo ubicamos entre los capítulos 1 y capítulo 7 del libro de Nehemías. Posteriormente, la segunda idea importante de este libro es el pacto renovado o las reformas religiosas, capítulos del 8 al 10. Y finalmente, la nación renovada, las reformas políticas, capítulos 11 al 13. Aunque también este libro nos deja muchas lecciones sobre liderazgo y principios que debemos de aplicar y seguir conforme Dios nos enseña a ser líderes. Bien, es importante saber que este libro abarca un periodo del 445 a.C. al 420 y el lugar donde se escribe
o donde se desarrolla la mayor parte de ese libro, es Jerusalén, salvo el capítulo 1, que es en Susa, cuando él estaba trabajando como copero del rey Artajerjes. Bien, vamos a la parte del contexto histórico, amados hermanos. Aquí en el contexto histórico, es importante recordar lo siguiente, y les comento lo siguiente. Recordemos que a partir del año 900 a.C., cuando se dividió el reino del norte y el reino del sur, una vez que Salomón murió, el reino del norte, recordemos que era el reino de Israel, y el reino del sur era el reino de Judá. El primer reino que fue destruido y que desapareció completamente por el cautiverio de los asirios en el 772 al 721 fue el reino del norte. En este reino de Israel cayó en las manos asirias, conforme se establece en la Biblia en 2 de Reyes 17, del 3 al 6. No vamos a leer este pasaje porque realmente nos interesa más conocer el contexto histórico del reino del norte, el reino del sur, que es el reino de Judá. Y de hecho, de esas 10 tribus que formaban el reino del norte, se perdió su rastro después de esta invasión de los asirios en esa época. Ahora vamos a pasar al reino del sur. En el reino del sur podemos ver que después de que el imperio asirio en los años 700 a.C. más o menos invadió al reino del norte, años después, o sea, no duró mucho tiempo el poder de ese reino, y entonces comenzaron los babilonios a vencer al reino asirio, o sea, los caldeos, y en el año 697 sucede la primera invasión de los babilonios sobre Jerusalén. Estamos hablando en la época del rey Joaquín, que este rey, que era un rey joven, se rinde, y junto con su madre y unos 10,000 hermanos o 10,000 judíos son deportados a Babilonia. Esta historia la encontramos en 2 Reyes 24, versículos 12, 15 y 17. Posteriormente, en el año 586, cae la ciudad de Jerusalén del reino de Judá y fue destruida completamente. Fue el templo quemado, incendiado, y se inicia una segunda deportación a Babilonia. Y eso lo podemos ver en el 2 de Reyes, capítulos 24 y 25, toda esa historia. Poco después, en el año 582, hubo una tercera deportación. Esa la encontramos en Jeremías 52:30. Dice: muchos permanecieron en la patria en condiciones bastante precarias, y otros huyeron a Egipto por temor a represalias de los babilonios. 2 de Reyes 25, 22 al 26. En resumen, podemos decir que la época del cautiverio, o la cautividad en Babilonia, es un periodo que comprende del año 586 a.C. al año 537 a.C., en el que parte considerable de los hebreos que habitaban en el sureño reino de Judá estuvieron exiliados en Babilonia, comenzando la deportación y el exilio de los judíos inmediatamente después de la toma de Jerusalén y la destrucción del templo por Nabucodonosor II en el año 586 a.C. Gracias a Dios finalizó esta época de cautiverio más o menos unos 40 años después, cuando Ciro, el rey persa, invadió Babilonia, derrotó a Babilonia y emitió un edicto para permitir que el pueblo hebreo regresara nuevamente a su país a reconstruirlo. Y esa cita la encontramos en Esdras 1, del 1 al 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, que ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén.
Bien. Entonces, fíjate que las cosas importantes que vemos aquí, como el pueblo hebreo debía estar 70 años en cautiverio. Sin embargo, Ciro fue levantado por el Señor como rey para liberar a los judíos en el año 537. Incluso este rey, escuchando las profecías que estaban desde Isaías acerca de él, permitió que el pueblo regresara a su país, a reconstruirlo, y decía, el primer grupo que regresó fue bajo el liderazgo de Zorobabel o Sesbazar. Aquí es importante, hermanos, recalcar algo. Algunos estudiosos dicen que Sesbazar era Zorobabel. Por otro lado, otro grupo de estudiosos de la palabra de Dios dicen que Sesbazar era el gobernador, pero que Zorobabel al final fue el que tuvo el poder y el gobierno en Jerusalén y el que hizo mayor impacto para reconstruir lo que fue el templo en la primera parte. En el año 516 se reconstruyó el templo de Jerusalén. Más o menos lo dejaron no igual como estaba el templo antes cuando Salomón fue el rey, pero digamos que lo dejaron funcional. Posteriormente, ya con el reinado de Artajerjes, podemos ver que Esdras fue el segundo líder que regresó con el grupo de judíos en el año 458, y aquí ellos también tuvieron la función de concluir completamente la reconstrucción del templo, porque los primeros lo dejaron como que a medias. Finalmente, el tercer grupo que regresa a Jerusalén en el año 445 fue liderado por Nehemías, quien pide autorización al rey Artajerjes I y regresa con un tercer grupo para reconstruir los muros de la ciudad. Esta fue una obra magnífica porque la duración de la obra no rebasó los 50 días. Ahora tomamos en cuenta algún aspecto importante. La distancia entre Susa, que era la capital del imperio persa en ese momento, y Jerusalén era de aproximadamente 1.600 kilómetros. Si lo trasladamos a nuestra época, es más o menos de la Ciudad de México a Tijuana, más o menos. Y si lo vemos en esa época, son 2 meses en camello. O sea, imagínense, era una distancia bastante considerable. Ahora vamos a pasar a ver por aquí un mapa, primero un diagrama, por favor. En este diagrama podemos apreciar, en términos generales, tiene como 3 grandes bloques de enseñanza. El primer bloque en color azul se refiere a los reyes de Persia, más o menos a partir de Ciro el Grande hasta Artajerjes. Y en esos periodos de tiempo, principalmente los reyes más importantes fueron Ciro, Darío y Artajerjes. En el bloque de medio, que es el color verde, podemos ver los 3 regresos o exilios del pueblo judío a Jerusalén nuevamente, una vez que Ciro les permitió regresar. Aquí podemos ver primero cómo Ciro conquista Babilonia. Una vez que es conquistada Babilonia en el año 539, el pueblo comienza a regresar en el año 536. El primer grupo regresa con Zorobabel, el segundo grupo regresa con Esdras y el tercer grupo regresa con Nehemías. Aquí también en la parte anaranjada podemos ver la época en donde se están desarrollando 3 libros de la Biblia importantes. Entre los años 540 y 520, más o menos, 538, se desarrolla la primera parte del libro de Esdras, capítulos del 1 al 6. Posteriormente, entre los años 480 y 460, se desarrolla el libro de Esther, y ahí se habla de Asuero como rey o Jerjes I, ¿no? Y finalmente, podemos ver en la parte derecha del color naranja que entre los años 440 y 415 se desarrolla el libro de Nehemías. También entre los años 457, más o menos, se tiene la conclusión del libro de Esdras en los capítulos del 7 al 10. Es decir, podemos ver cómo el imperio persa fue el gobernante principal en el mundo durante esa época en donde se escribieron esos libros de la Biblia: Esther, Esdras y Nehemías. Y donde también se desarrolló el regreso del exilio por parte del pueblo hebreo, que es la historia que nos importa tocar para todo este curso que vamos a tomar adelante. También tenemos por ahí, a manera de un ejemplo,
que podamos ver gráficamente cómo en este mapa podemos ver cómo se fue expandiendo el imperio persa. Primero era el color que dice Reino de Ciro II, donde está más o menos el Susa, Elam y Persia. Posteriormente, este rey Ciro conquistó todo ese territorio que está marcado en morado. Fíjense cuánto se expandió su territorio entre los años 550 y 530. Posteriormente, con el siguiente rey del imperio persa, que era Cambiases II, entre el año 530 y 522, que está marcado en color verde, ellos se expandieron hacia Egipto, principalmente hacia el lado oeste. Posteriormente, Darío I conquistó todas las tierras que fueron todavía más hacia el oeste y más hacia el este, hacia la India y hacia la parte norte, en la parte ya que colinda con Europa y lo que es la parte de Rusia el día de hoy. Y finalmente todo el colorcito como naranja claro fueron todos pueblos vasallos del camino de Persia. Es decir, que era el imperio persa, era el imperio más poderoso en el mundo en ese momento, y estamos hablando de que en más o menos unos 70 años conquistaron todo ese territorio. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña comparación, una pequeña gráfica en donde podemos ir viendo cómo está la cronología entre los libros de Esdras y Nehemías y cómo se van uniendo. Aquí podemos ver que, como les decía, el libro de Esdras empezó a escribirse más o menos en el año 540 a.C. Y ahí vamos viendo cómo empieza la captura de Babilonia por parte de estos persas, es decir, el imperio persa derrota o derroca al imperio babilonio y se apoderan de su territorio y posteriormente conquistan más territorio como vimos en el mapa previo. En el año 537, en la gráfica dice regreso de Sesbazar o Zorobabel, les decía yo. Y en el 536 comienza la obra del templo, pero cosa lamentable para el pueblo hebreo es que el templo fue reconstruyéndose muy lentamente, tardó mucho tiempo en reconstruirse y finalmente el templo quedó hasta el año 516. Más o menos se tardaron 20 años en la reconstrucción del templo. Y como ven siempre, entre la gráfica donde dice 536 y 530, siempre podemos ver cómo hay oposición al pueblo judío para que reconstruyan primero el templo y para que también después, cuando veamos Nehemías, reconstruyan los muros. Finalmente, podemos ver a partir del año 557 cómo ya termina el capítulo 7 de Esdras y comienza el año 20 de Artajerjes, que es cuando inicia nuestra historia con Nehemías, como rey de Artajerjes, en Nehemías 1:1. Y es ahí donde vamos a ubicar la historia, principalmente el día de hoy, para continuar con nuestra lección. Si tienen alguna duda, algún comentario adicional, pueden mandarlo directamente, como les decía, por nuestras redes sociales, para tomarlo en cuenta o para contestar alguna duda que pudieran tener. Es importante tomar en cuenta, hermanos, que en aquellas épocas, las ciudades estaban protegidas por los muros que las rodeaban, y si un enemigo atacaba la ciudad, les podía tardar hasta unos 6 meses en poder penetrar y llegar a invadir la ciudad, entrar al corazón de la ciudad, porque esos muros eran algo como unas barreras inexpugnables que le permitía al pueblo resguardarse y estar a salvos. Sin embargo, cuando Nehemías entró en escena, en el capítulo 1:1 del libro de Nehemías, se menciona que los muros de Jerusalén habían estado destruidos durante décadas. Imagínense que el primer grupo regresó del exilio más o menos por el año 550 y ya habían pasado más o menos 100 años y no habían podido reconstruir los muros. Entre el 536 y el 516 reconstruyeron el templo, pero los muros no habían podido reconstruirlos por diversas circunstancias. Desde opositores, desde que no se ponían de acuerdo y no se unía el pueblo para poder hacer esa gran encomienda. Dice, ya para entonces los judíos habían estado viviendo en cautiverio en Babilonia durante algún tiempo. Finalmente se les permitió su regreso poco a poco y después se les permitió reconstruir el templo. Pero la ciudad seguía en ruinas y los muros seguían siendo un montón de escombros.
Esto creaba dos grandes problemas. Imaginen ustedes, llegan a su casa, imagínense que están en su casa pero que no tienen barda. Es más o menos similar cuando regresa el pueblo a habitar nuevamente la ciudad de Jerusalén, pero no tienen unos muros protectores, es decir, estaban muy fácil al alcance de que las personas o los pueblos enemigos pudieran penetrar, dañarlos, robarse las cosechas, robarse los granos, robarse las cosas, ¿no? Los habitantes estaban indefensos, eran vulnerables ante ataques y las provocaciones también se sentían desalentados y derrotados. Imagínense vivir siempre con la angustia de, ay, ¿y qué pasa si van a venir por mí y me agarran de noche y no tengo muros? Me pueden matar y no sé, ¿no? Cosas así. Y otra cosa importante, pues también hacía falta un líder, hermanos, porque si se dan cuenta, pasaron muchos años después de que regresó el primer grupo del exilio y no pudieron reconstruir los muros por diversas circunstancias. En los últimos 90 años se había intentado en 2 ocasiones la reconstrucción de los muros sin lograrlo. Bien, hasta ahí hemos terminado la parte de contexto histórico. Vamos a pasar ya directamente a conocer quién es este personaje Nehemías. Nehemías era un judío exiliado en Susa, quien era un hombre de buena reputación. Eso lo podemos ver en Nehemías 1:11, lo vamos a leer posteriormente esta cita. Era el copero del rey Artajerjes I. ¿Quién es un copero o quién sería un copero en la actualidad? Para que se den una idea, un copero en la actualidad podría ser o un secretario de Educación o un secretario de Gobernación. Es el segundo al cargo en el gobierno de ese rey. ¿Y por qué era el copero? Porque es una persona confiable. Imagínense, el copero, la función principal era probar los alimentos y las bebidas que se le iban a dar al rey previamente para que si estuvieran envenenadas, no mataran al rey, sino mataran primero al copero y de esa manera, pues preservar el reinado del monarca. También, ¿quién fue Nehemías? Recordemos que Nehemías no era constructor, era copero, no era un reparador, pero sin embargo aprendió. Dios le dio sabiduría y discernimiento para poder juntar y poder iniciar esa gran encomienda, esa gran empresa de construir esos muros o reconstruirlos en un breve corto de tiempo. Nehemías también fue un líder de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y posteriormente fue gobernador de Jerusalén. Era un hombre de oración y sintonizado con Dios, hijo de Acalías, que significa espera en Jehová. Estas son algunas de las características o la biografía de Nehemías, hermanos, pero si recuerdan por ahí en la tarea de la clase pasada, les habíamos pedido de favor que leyeran los capítulos del 1 al 8 de Nehemías y que pudieran encontrar algunas diferencias o algunas características o cualidades de un líder como Nehemías. Me gustaría que en este momento cada uno de ustedes nos pudiera compartir alguna característica, alguna cualidad de líder que conoce de Nehemías para ir enriqueciendo nuestra lista. Y vamos a dar un pequeño tiempo. Bien, cualidades o características del líder que encontramos de Nehemías. Yo les voy a pasar mi lista y si quieren la complementa con la de ustedes. Aquí en la pantalla podemos ver algunas de las cualidades o características. Tiene una vida comprometida con la oración. ¿Cuánto tiempo oras, hermano? ¿Cuánto tiempo pasas solas con Dios? Ahora Nehemías, fíjense, era un gran planificador. Él planificó todo para prepararse para el éxito con una perspectiva clara de lo que Dios quiere. ¿Tú planeas las cosas cuando haces algo para la honra y gloria de Dios? ¿O eres de los que te avientas como el borras? Ahí se va. Otra característica importante de Nehemías es que alienta el corazón de sus seguidores, los motiva para alcanzar las metas planteadas con una perseverancia intrépida. Si se dan cuenta, Nehemías fue el primero en brincar y en pedir: yo voy a la reconstrucción, yo quiero ayudar, yo quiero estar con mi pueblo y poderles dejar como herencia esos muros reconstruidos para que vivan mejor y para que estén más seguros.
También Nehemías, cuando comenzó la obra y la reconstrucción de los muros, organizó a sus colaboradores para el proyecto. Incluso cuando empezaban las amenazas de posibles ataques, organizó de tal manera al equipo que había unos que guardaban y vigilaban mientras otros reconstruían. Y además cada uno de ellos tenía su arma colgada y por otro lado echando la mezcla y poniendo los ladrillos nuevamente. Se ocupó y atendió a los conflictos. Es importante que como líder atiendas los conflictos y no los dejes pasar de largo, hermanos. Atiéndelo inmediatamente. Enfréntate a la oposición y sigue trabajando a pesar de las distracciones, de las difamaciones y el peligro, porque lo que estás haciendo es para la honra y gloria de Dios. ¿Y qué hace un líder? Sigamos el ejemplo del Señor Jesús, el ejemplo de Nehemías. Pues reclutó más líderes para delegar el trabajo, hermanos. Uno no puede hacer todo el trabajo. ¿Qué le dijo Yetro a Moisés en su momento? Júntate de hombres, de príncipes sabios, que también te puedan ayudar a aconsejar al pueblo. Tú solo desfallecerás. Era un hombre temeroso de Dios, con convicción, fuerte en su fe. Y además un líder no es el todo lo puedo. Yo las puedo todas, hermanos. Pide ayuda. Cuando se requirió también que le pidió al rey Artajerjes, le pidió ayuda con materiales, le pidió ayuda con salvoconductos para poder pasar por las tierras y que ninguno se les opusiera o les enfrentara, y también le pidió ayuda con dinero para poder financiar la obra. Fíjense cómo todo tiene que ver con planeación, organización y escuchar la voz de Dios. También Nehemías fue creativo e innovador. Era un hombre íntegro. Incluso menciona en el libro de Nehemías que él nunca tuvo o nunca disfrutó de la parte que le correspondía al gobernador para alimentarse él y su comitiva, que él siempre todo lo pagó con su propio dinero. Entonces eso significa que no era una persona abusiva del poder, sino que por el contrario estaba dispuesto a dar y a servir a su pueblo sin ninguna recompensa. También Nehemías enseñó la palabra de Dios. Vemos en el capítulo 7 y 8 cómo restablecen el culto y a través de Esdras comienza nuevamente la enseñanza de la palabra de Dios y de las Santas Escrituras. Nehemías protegió el crecimiento espiritual de sus colaboradores, hizo las cosas pronto y bien. Como líderes, hermanos, hagamos las cosas bien y a la primera. No seamos de los que, no pasa nada si salen mal las cosas. Recordemos que todo lo que hacemos es para la honra y gloria de Dios. Y finalmente fue un ejemplo al ser de la vanguardia, es decir, son de los primeros que brincan, de los primeros que saltan para ayudar a otros y para estar dispuestos a mojarse los pies para que los demás pasen en seco, como sucedió con los sacerdotes cuando cruzaron el río Jordán. Ahora viene una siguiente pregunta que yo me gustaría que reflexionaras en ella. ¿Por qué escogió Dios a Nehemías como líder? ¿Tienes alguna idea? Escuchamos tus respuestas a través de las redes sociales, hermano. Coméntanos. ¿Por qué escogió Dios a Nehemías como líder? Bien. Veamos, desde el punto de vista bíblico, recordemos que el líder es alguien que fue elegido por Dios y que tiene capacidades dadas por Él y la responsabilidad de influir sobre un grupo de creyentes para que crezcan en madurez, para que crezcan en servicio y para que puedan servir mejor a su iglesia y compartir el evangelio con otros y se discipulen cada día. Vamos a encontrar en esta parte 3 explicaciones de por qué Dios escogió a Nehemías como líder. La primera parte es la siguiente. Dice, Nehemías era sensible ante las necesidades que veía a su alrededor. Fíjense cómo en los versículos del 1 al 4, que ahorita vamos a leer, Nehemías era un hombre al que le importaba lo mismo que le importaba a Dios. Escuchemos la lectura. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos,
que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjense cómo los líderes, hermanos, son sensibles ante las necesidades de la gente que los rodea. Vuelvo a repetir el versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Es decir, somos empáticos, hermanos. Como líderes debemos ser empáticos con nuestra gente que nos rodea y poder entristecernos cuando se entristecen y gozarnos con ellos cuando se gozan. La segunda característica que podemos encontrar es que Nehemías era digno de confianza. Nehemías era un hombre de buena reputación y probablemente ocupaba el segundo puesto en mayor importancia en el reino. Recuerda que Dios usa personas que sean dignas de confianza, seguras y fieles. Dios quiere confiar en ti. Si te lo propones y dependes de Él, lo escuchas su voz. Y si además de todo ello, eres una persona que te esfuerzas por la obra del Señor, que trabajas en pro del reino y que no estás destruyendo o que no estás trabajando para desunir tu iglesia. Por el contrario, hermano, debes ser confiable. Si algo te encargan, trata de hacerlo, porque recuerda que todo lo que hacemos es para honra y gloria del Señor. Y finalmente, la tercera característica que podemos apreciar en este pasaje, antes creo que faltó la cita de Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Muy bien, gracias. Entonces recordemos, él era el copero del rey Artajerjes, es decir, una persona de mucha confianza. Si Nehemías no probaba los alimentos, el rey no comía. A ese nivel podemos decirle. Y si lo trasladamos a nuestra época actual, podemos decir que si el Señor nos ha puesto para una misión, para un trabajo, para un plan y propósito que tiene para nuestra vida, hagámoslo. No le demos vueltas, no le demos largas al Señor, porque si Él nos ha asignado una tarea, Él nos ha capacitado para esa misión y nos va a ayudar en todo lo que se requiere. Finalmente, Nehemías estaba dispuesto, Nehemías era dispuesto. Cuando se necesitó un líder, Nehemías dijo: yo me ofrezco. Aquí estoy, envíame a mí. Vamos a leer Nehemías 2:5, donde podemos ver esa característica de Nehemías. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, hermanos, recapitulando estas enseñanzas de por qué creemos o por qué consideramos que Dios escogió a Nehemías como líder, fueron las siguientes enseñanzas. Nehemías era insensible ante las necesidades que veía a su alrededor, era empático, le duele o le dolía lo mismo que a Dios le dolía, y eso es muy importante como líder, hermano. Nehemías era un hombre digno de confianza, tenía buena reputación y además, si algo le encargabas, lo ejecutaba. Y finalmente, Nehemías era dispuesto. Incluso podemos ver que él fue el primero que dijo: envíame a mí, yo me ofrezco, Señor. Levantó la mano primero y dijo: ¿a dónde me necesitas, Padre? Ahí voy. Y se ofreció a ir a reconstruir esos muros, aún sabiendo de que no era un trabajo fácil. Ahora, amado hermano, me gustaría hacer el siguiente desafío. Entonces, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? Si Dios quiere usarte como líder en tu hogar, en tu escuela, en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio o en tu iglesia, ¿por qué le das tantas vueltas al Señor? Es momento de actuar. Recuerda que un líder es alguien que influencia a un grupo de personas
para seguir a Dios. ¿Estás dispuesto a que Dios te utilice? No dudes más, hermano. Es momento de que tomes esa decisión. ¿Estás listo para el liderazgo? Recuerda, la cuestión no es si eres líder o no, si eres un buen líder. ¿Hay alguien más siguiéndote o no hay nadie más siguiéndote? Nada sucede mientras no haya quien proporcione el liderazgo para hacerlo. Por eso necesitamos que seas un buen líder en todo lo que hagas, especialmente en tu hogar, en tu trabajo y en todo lo demás. Vamos a orar. Dios mío, en esta hora, Señor, quiero decirte que estoy dispuesto para que tú me uses en el lugar, en el momento y en la forma que quieras, para ser un líder, para cumplir tus propósitos y planes. Señor, úsame. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Recordemos ahora que para la siguiente lección también tenemos tarea. La tarea va a consistir en lo siguiente. Lectura del documento denominado Contexto Histórico del Cautiverio. Este documento debía haberles llegado o sido proporcionado directamente a través de las redes sociales, WhatsApp, Facebook o YouTube. También tenemos que leer para la siguiente lección el documento denominado Principios de Liderazgo de Rick Warren. Y finalmente, me gustaría que como tarea pudieras evaluarte a la luz de las siguientes preguntas. ¿Eres sensible ante las necesidades que ves a tu alrededor o te encuentras tan absorto con lo que estás haciendo que no puedes escuchar la voz de Dios hablándote? ¿Estás consciente de las necesidades que tienen los miembros de tu familia? ¿Estás consciente de las necesidades de tus compañeros de trabajo o amigos? ¿Estás consciente de las mayores necesidades que tiene tu iglesia? ¿Las podrías mencionar ahora mismo? ¿Qué te rompe el corazón? ¿Eres de fiar? ¿Eres digno de confianza? ¿Tienes carácter? ¿Estás dispuesto a asumir tu liderazgo? ¿Puede Dios apoyarse en ti? Si tu última respuesta es sí, entonces, ¿qué estás esperando? Dios quiere usarte como tu líder, como líder en tu hogar, en tu iglesia, en tu familia, trabajo o negocio. No dudes más. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Gracias por su participación y por conectarse. Dios los bendiga a todos. En Oreb sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Por ello, reconocemos la provisión del Señor durante este tiempo de contingencia. Damos gracias a Dios por la mayordomía y fidelidad que un gran número de hermanos ha manifestado, al depositar sus diezmos y ofrendas en el alfolí, ahora utilizando preferentemente medios digitales. También contamos con medios alternativos para hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas. Si quieres saber más, comunícate con la oficina de nuestra iglesia. Nuestro trabajo no se detiene. Seguiremos proclamando la palabra públicamente y por las casas. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Primero de Crónicas 29:14. A todos los cumpleañeros los felicitamos, damos gracias a Dios por sus vidas. Ya ven que en el chat nos estuvimos felicitando. Qué bueno que cumplieron un año más de vida. Dios está con ustedes en medio de todo esto. Y les mandamos un abrazo y un beso desde aquí, virtual. Asimismo, les doy las gracias a mi Señor por todos los que son maestros y las que son mamis también. Muchas felicidades que en este mes también lo festejaron. Buen día, mis hermanos más 30. Solamente para recordarles que tenemos un compromiso el día, como dice nuestro calendario, 27 de junio, pero a las 6:30 nos tenemos que conectar. Recuerden que tenemos que hacer nuestra tarea y yo les recomiendo que usen Biblias como de ese tipo para poder entender bien Nehemías y poder sacarle mayor jugo a nuestro diplomado, que pues ustedes saben está hablando de liderazgo. Yo solamente les quisiera invitar para que saquemos lo más que se pueda de este diplomado y pues recordarles que el 27 de junio lo apartemos en nuestra agenda. Y para terminar, yo solamente quisiera comentarles el versículo que tenemos nosotros como iglesia y que nos sirve para recordar esos momentos tan complicados que estamos y recordar que tenemos un Dios. Sigamos predicando el evangelio que transforma vidas. No callemos ni nos desconectemos, anunciando públicamente por internet y por las casas en las redes sociales. Amén. Hermanos, les quiero también hacer un anuncio.
¿Se acuerdan los grupos Súmate? Y seguimos invitando a todas las personas a que se unan a los grupos Súmate, pero debo decirles que ahora vamos a tener 2 modalidades y cada uno de los grupos que ya están formados deberá decidir en qué se convierte. Regresamos a tener las zarzas. Estamos teniendo unas zarzas de contingencia y después de las zarzas de contingencia, que se quedan solamente unas 2, seguiremos con las parábolas de Jesús y también quedan muy poquitas parábolas y después seguiremos con los milagros de Jesucristo. Así es que los que eran una zarza y se convirtieron en Súmate, les invito a que sigamos adelante con los estudios de las zarzas ahora. Y los grupos de estudio como los que se formaron un Súmate porque son Camino de Maús o Venid y Ved o algún otro tipo de estudio bíblico de nuestra iglesia, quiero decirles que vamos a estudiar la carta del apóstol Pablo a los romanos. Se llama la serie El Evangelio que predicamos. Nos hemos dado cuenta que hay hambre por seguir aprendiendo, que muchos de ustedes, hermanos de nuestra iglesia, miembros del instituto, tienen muchas ganas de regresar a estudiar la palabra del Señor. No vamos a hacerlo con el Camino de Maús, porque hay hermanos, ya investigamos, hicimos una encuesta y descubrimos que hay hermanos que no podrían conectarse. Y si los grupos siguen con Camino de Maús, pues hay hermanos que se van a quedar desfasados. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a meter un estudio diferente, la carta del apóstol Pablo a los romanos, una carta importantísima con respecto a la salvación, por supuesto, y la iglesia, y la estudiaremos de versículo a versículo, de principio a fin, en estos grupos de estudio que se llaman Súmate Más. Así se llaman, Súmate Más. Entonces, a partir de esta semana tendremos zarzas y Súmate Más. Y hermanos líderes de estos grupos, por favor, platican con sus ovejas, con los miembros de su grupo y deben decidir cuál de las 2 materiales van a usar. Y no se preocupen, adelante, sigamos estudiando la palabra del Señor juntos. Asimismo, recuerden llenar todos los datos para la membresía. Es muy importante para la iglesia tener todos sus datos. Entonces, métanse a la página de Oreb, arriba en la página, así al principio está, para que metan todos sus datos y estén registrados. Queremos saber de ustedes y queremos tenerlos ubicados para saber sus necesidades y lo que ustedes pues nos quieran decir. Entonces, es muy importante que ustedes se registren. Muchísimas gracias, los queremos mucho y esperamos verlos en la próxima reunión. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación, porque Él resucitó. Vamos a adorarle con todo nuestro ser. Él es Dios.
poderoso es tu nombre.